Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló ya cargos por el masivo corte de energía eléctrica del pasado mes de febrero. ¿Contra quiénes son los cargos? Contra el Coordinador Eléctrico Nacional y contra otras 8 empresas encargadas de la transmisión y la distribución energética. Para conocer de qué se trata, cuáles son las implicancias y qué viene a partir de ahora, estamos junto a Paloma Ávila, la directora del equipo futuro de CNN Chile. Bienvenida, Paloma, gracias por acompañarnos para explicarnos qué significa estos cargos que se están dictando inicialmente en una primera instancia. Bienvenida. Muchas gracias, me encanta estar aquí, Mati, tú sabes. Sí, qué bueno. Mira, en particular para hablar de este tema que es tan complejo y que nos afecta tan directamente a las personas y también a las instituciones, al desarrollo del país, todo nuestro sistema está basado en la energía. Por lo tanto, ese corte del 25 de febrero fue un hito, fue un antes y un después en la historia de nuestro sistema eléctrico, porque por primera vez tuvimos un fallo prácticamente del 100% del sistema eléctrico. Eso fue la catástrofe que todos recordamos, ¿no? Además, estuvimos alrededor de 9 horas sin luz. Y frente a esto, la Superintendencia, como tú bien mencionabas, presentó hoy día los cargos a 2 grandes unidades, podríamos decir. Primero, al Coordinador Eléctrico Nacional, el CEN, que es el órgano encargado de preocuparse de que nuestra operación funcione. Pero ese órgano tiene un consejo técnico. Son personas que son electas por alta dirección pública, personas altamente calificadas, cuyo rol es preocuparse de que el coordinador opere de manera segura, o sea, de que el sistema en el fondo esté bien vigilado para estar percibiendo a tiempo las fallas que podrían ocurrir y ponernos en riesgo. Ya, evidentemente no ocurrió. No ocurrió, pero es un sistema bien complejo, entonces es bien relevante comprenderlo, porque lo que este consejo no hizo fue certificar adecuadamente que el coordinador cumpliera con los distintos chequeos que tiene que hacer anualmente para prever las posibles fallas que pueden ser graves. Porque no es Mati, que las cosas no puedan equivocarse, ¿no? Los humanos sabemos que el error está dentro de nuestra fórmula cotidiana de vida. Lo que el CEN está obligado a hacer es ensayar y probar muchas veces las posibles fallas y la gravedad de estas para poder establecer planes de contingencia para salir de esos problemas y plan de recuperación del sistema. Ese presupuesto para certificar que nuestro sistema está permanentemente monitoreado sale de nuestros bolsillos, de nuestra cuenta de la luz. Esa plata se pagó, pero ese trabajo no se hizo. Y por eso la SEC dice, mira, este consejo es responsable de no preocuparse de que el CEN haga lo que el CEN tiene que hacer. En este caso es bien impresionante, bien para recordar el hecho de que las personas del Consejo son responsables con su propio patrimonio. Eso es súper importante. Es raro para un órgano público y la razón por la que eso es así o como se definió a través de la ley, porque recordemos que esto es la ley eléctrica la que define esto, es para certificar que estas personas estuvieran muy atentas de esa operación, porque es una especie de directorio que funciona frente al CEN y que es en el fondo la manera que tenemos de estar protegidos, ¿no? Entonces ahora lo que corresponde a ese consejo es recibir esta formulación de cargos y responder en su derecho de la legítima defensa. Ese es un ámbito de lo que aprendimos hoy día. Lo segundo son cargos contra las empresas. ¿Cuáles empresas? No sé si tú te acuerdas que cuando ocurrió lo del 25F hablamos de esta empresa que es la gran transmisora que se llama Transelec. Sí. Ya, Transelec tiene un sistema, el sistema SCADA, que es una especie de software que lo que permite es visibilizar el sistema con mucha claridad para saber dónde están ocurriendo fallas o problemas. Ese sistema que estaba diseñado para monitorear fallas, falló. Y estuvo apagado, o sea, gravísimo. ¿Tenía respaldo? No. Estuvo apagado, tuvo muchos problemas en la recuperación y se supone que eso es lo que tiene que estar activo cuando la cuestión falla. Por lo tanto, uno de los cargos, una de las 8 empresas es Transelec. Y las otras empresas son varias empresas de distintos tamaños, algunas transmisoras, algunas generadoras, que se certifica que no estaban con sus sistemas de seguridad al día, que no habían informado las obras, que no habían probado fallos y cosas que ya estaban establecidas en informes que se hacen durante todos los años, porque otro dato importante, Mati, nosotros también lo contamos aquí en Hoy es Noticia durante febrero, es que a pocos días del apagón se descubrió que estos fallos no fueron sorpresivos, sino que habían sido anticipados por informes de especialistas que habían dicho, mira, sabes que en esta línea, Cardones-Polpaico, hay una posibilidad de que se produzca un fallo, y si ese fallo se propaga, puede haber un corte general. O sea, estaba escrito en informes sucesivos desde 2022 en adelante.
Por lo tanto, no podemos decir no lo vimos venir, Ya. porque está por escrito. Ahora también lo que decía este informe es que hay condiciones que tienen que darse para que el sistema opere de manera segura, y esa es la carga, y se había superado la carga y se estaba trabajando con una carga superior. Mira, nosotros en Futuro 360 ahora tenemos ya acceso al documento más oficial, que es un documento mucho más técnico y preciso, que francamente hay que descifrarlo como con diccionario, pero ahí, y también en el comunicado que presentó la SEC esta mañana, se plantea específicamente que había un documento que señalaba que esa línea tenía un estado de seguridad para operar de 1.600 kilowatts, y finalmente operó a más de 1.800. Y ellos lo estaban viendo. Y lo estaban viendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que se pasen las líneas que se supone que son las líneas seguras? Bueno, se señala en este caso al coordinador y al consejo. Ahora, todavía hay una historia pendiente. Y es como lo señaló esta mañana Marta Cabezas, que es justamente la superintendenta en la conferencia de prensa. Revisémoslo lo que dijo. El origen de la falla, la propagación, los planes de recuperación. Esa es la investigación que aún nos queda pendiente. Los segundos dos ítems de nuestro aspecto a investigar. Origen, propagación, planes de recuperación, o sea, cómo se recuperó la energía en los hogares, y la coordinación y la comunicación. Ya. Cuando nosotros escuchamos estas declaraciones, cuesta entender a qué se refieren. Ella señala que lo que nosotros sabemos hasta ahora es lo que se ha dicho, pero que todavía queda información por... falta presentar cargos a propósito de los planes de recuperación. Los planes de recuperación, como te mencionaba, es este servicio que nosotros pagamos para que el coordinador esté todo el rato ensayando las posibles fallas en casos extremos, pero al mismo tiempo ensayando la manera de recuperar el sistema rápido. Ya. ¿Por qué se demoró un fallo de estas características? 9 horas en ser recuperado. Bueno, porque demasiadas cosas fallaron en el plan de recuperación. Y ahí probablemente nos vuelvan a aparecer nuevos cargos hacia tal vez el mismo coordinador y eventualmente nuevas empresas. Ahora, estos son los primeros cargos, pero esto no es no hay una sentencia o una resolución de la superintendencia todavía. No todavía. Tienen que venir los descargos, Exacto, tanto de las empresas como del coordinador. ¿Cuánto se puede extender y las multas que se van a aplicar, a dónde van las multas? Porque hay muchas personas que perdieron una cantidad de recursos importantes. Recordemos la actividad económica, recordemos las cosas que se pierden cuando tú tienes un negocio que está todo en refrigeración y en pleno verano te quedas sin luz. Mira, ¿qué pasa para la gente que tuvo pérdidas? Mira, es súper buena tu pregunta. Lo primero es que lo que tú señalas, ¿cuánto le costó al país estar 9 horas sin luz? Mira, la cifra todavía no está clara, pero se habla, distintas personas han hablado de 450 millones de dólares, eventualmente. Y efectivo, o sea, si nosotros miramos el monto por el que se están cursando multas, todavía queda un buen vuelto, digamos. Porque hasta ahora, claro, son 8.200 claro, millones de pesos, lo que son como 8,5 millones de dólares, bastante lejanos claro, a los 450. Nos faltarían hartos millones entre medio. Y la verdad es que es dudoso que lleguemos a recuperar esa cantidad de plata que fue la que el país perdió. Pero efectivamente faltan nuevos montos y yo deduzco que los mecanismos son distintos. Los mecanismos, obviamente, de las multas van al Estado, pero las personas también tienen derecho a plantear sus reclamos si es que tuvieron pérdidas específicamente. Son difíciles de comprobar, sabemos que no es un proceso fácil. Pero lo relevante de esto, Mati, y respecto de tu pregunta de la duración de lo que queda de la investigación, en el sector es bien común la frase de dejemos que la cosa ocurra de la mejor manera. O sea, algo crítico para un país como el nuestro, que tiene distintas fragilidades por su geografía. No todos los sistemas eléctricos tienen el nivel de desafíos que tenemos nosotros, que somos un país sísmico, largo, que gasta un montón de plata en líneas de transmisión. O sea, tiene varias fragilidades que son propias de ser nosotros, ¿no? Y por lo mismo es muy relevante que esta investigación sirva de hecho para fortalecer el sistema y por lo tanto que se demore lo que se tiene que demorar. Eso lo ha dicho desde el ministro hasta la SEC. Y digamos que no se tomaron poco tiempo. Si el fallo fue en febrero, estamos en agosto. Para los primeros cargos van a seguir habiendo réplicas de este gran terremoto eléctrico que ocurrió en febrero y nosotros vamos a estar atentos a ello. Lo que sí te quiero comentar que el coordinador eléctrico está muy atento, ya emitió un comunicado diciendo que efectivamente va a presentar sus descargos,
en el comunicado no dice algo así como yo no tengo la culpa, sino que dice nosotros estamos a favor de la transparencia, nos importa que este proceso ocurra, como dice ahí, de acuerdo a los principios del debido proceso, la legalidad y la transparencia, y que por lo tanto reafirman su compromiso con que el sistema opere con seguridad, que es un poco lo que estábamos planteando recién, reafirma su voluntad en el fondo de cumplir la ley, porque esto no es un mandato que el coordinador haga porque es buena gente, sino porque está dictaminado por ley cuáles son los principios de operación del coordinador. Ahora, si ellos tienen que responder con su propio patrimonio, en este caso, de todas maneras, van a tener que aplicar parte de ese patrimonio. Sí, y ahí hay otra pequeña historia que también se está escribiendo minuto a minuto, porque el Consejo tuvo la renovación de 2 de sus miembros durante finales de 2024. Entonces, en 2025, cuando ocurre este fallo, había 2 consejeros recién nombrados que recibieron en el fondo este problema, pero llevaban un mes en el cargo. Entonces, esta multa va a ir contra todos los consejeros actualmente en ejercicio o va a ir contra aquellos que tomaron las decisiones que no previeron la falla en el pasado, para los antiguos o para los presentes. Esa es otra pregunta que está abierta. Pero te quiero comentar que también nuestras fuentes nos comentan que el coordinador, a su vez, presentó descargas y acusaciones contra 90 empresas. Piensa que aquí tenemos formulados cargos contra 8 empresas por parte de la SEC. Entonces, si el coordinador señala a 90, ¿cuántos cargos quedarán por formular? Ya, la investigación se vislumbra bastante extensa. Podríamos decir que estamos en la punta del iceberg. Exactamente. Bien, Paloma, pero se avanzan las investigaciones. ¿Tenemos más declaraciones? Sí, de todas maneras. Mira, también nos habló el ministro de Energía, Diego Pardo, que es como una especie de jamón del sándwich, porque no es parte del coordinador, el coordinador es un órgano independiente, no es parte de la SEC, porque la SEC es la que fiscaliza, es la superintendenta. Es el Pero ministro. los dardos le apuntan. También le llegan, entonces veamos lo que nos dijo. Los cargos dados a conocer el día de hoy por la Superintendencia de Electricidad y Combustible marcan un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara qué fue lo que ocurrió en febrero del año pasado, esclarecer los hechos respecto de este apagón que afectó al sistema eléctrico nacional e ir también avanzando en establecer responsabilidades claras por este hecho tan significativo que significó la pérdida de cerca de 450 millones de dólares en nuestra economía. Como ministerio vamos a seguir trabajando en que cada uno de los eslabones de nuestro ecosistema institucional puedan cumplir su trabajo y a su vez ir aprovechando las oportunidades de mejora que permitan que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Bueno, ahí teníamos al ministro. Evidentemente todos queremos, ciudadanos, empresas, el sistema, el mismo coordinador y también el ministerio y la SEC, que esto sirva de una buena lección para poder prever otros cortes en el futuro. Sabemos que un sistema que está demasiado dependiendo de la disposición de energía y que además es un país que está transitando hacia sistemas cada vez más electrificados en el transporte. Sabemos que tenemos muchos buses eléctricos, pero también se está incitando a grandes empresas como la minería o la industria del acero a que transforme sus procesos justamente para limpiarlos, porque nuestra energía eléctrica es limpia. Entonces tenemos un cortapaso ahí, ¿no? Respecto de nuestra voluntad de convertirnos en un país cada vez más carbono neutral. Y ahí estaremos muy atentos porque efectivamente otra luz que se pone sobre este proceso es el hecho de que el Consejo sea responsable con su propio patrimonio. ¿Por qué? Porque lo que trata de prever la ley es que ese Consejo realmente sea un sabueso de nuestro sistema eléctrico. Porque no se ve qué otro órgano tiene la capacidad de fiscalizar a un órgano que gasta muchos recursos de los chilenos y administra un bien muy valioso como es el coordinador eléctrico, que si no tiene algo de arriba que realmente lo supervise y tenga la motivación para hacerlo, entonces es muy fácil o que se equivoque o que no cumpla con su rol. Y esa es la relevancia a través de la cual la ley dice, mira, ¿sabes qué? Es tan importante que entonces este directorio va a cumplir con su patrimonio, porque ellos tienen un incentivo muy concreto y muy grave para poder fiscalizar como corresponde a ese consejo. Yo creo que esto va a ser un antes y un después en la historia del coordinador en todo caso, porque evidentemente aquí ha habido muchas fallas humanas en el proceso que vamos a poder vislumbrar más adelante. La ministra no tiene... No, esta es la ministra de Minería. Me cambié de noticia, Paloma. Bien, vamos a esperar entonces.
a todo esto, ellos no, hasta esta hora, tú dices que han formulado cargos con 80 empresas. 90 empresas. 90 empresas. Pero, fundamentalmente, ¿qué es lo que dicen? Porque si el incentivo que tú nos estás señalando es tan grande, ¿por qué fallaron? Mira, es que esto es súper importante tu pregunta, porque lo que dice el coordinador es que las empresas, al ser empresas coordinadas, que son parte de este sistema, se obligan, por ser parte del sistema, a estar al día con sus procesos de seguridad, con sus mantenciones e incluso con sus chequeos. Aquí se empiezan a tirar la pelota de un lado a otro, porque este plan que yo te decía de recuperación es un plan que uno ensaya como la operación Daisy de los terremotos. Entonces yo hago como que falla la línea y yo hago como que la voy a recuperar y mido cuánto tarda en recuperarse cada uno de los procesos y veo en ese proceso qué es lo que puede estar fallando. Pues esa operación Daisy no se hizo por varios años consecutivos en distintos puntos del sistema eléctrico. ¿Y qué dice la empresa? Bueno, pero es que el coordinador no me llamó. ¿Y qué dice el coordinador? Bueno, pero es que la empresa es una empresa coordinada y debería haberlo tenido al día. Ya, pero como tú vas a responder con tu patrimonio, te debería haber preocupado el doble. También, o sea, todos están respondiendo. Claro. Aquí, mira, ni la multa para las empresas ni la multa para los consejeros va a ser barata. Así que a todos, por último, si les importa su patrimonio, debería ser relevante mantener al día todas las mantenciones, ¿no? ¿Qué te dijo Analía Rojas? Analía Rojas es nuestra entrevistada para el programa de mañana de Futuro 360, donde entramos muy en detalle en esto. A todos los que nos hemos vuelto unos nerds del sistema eléctrico, los invito de verdad a ver la entrevista, porque uno puede comprender con mayor detalle cuáles son los llamados de modernización que tenemos hoy día en nuestro sistema eléctrico, porque el sistema va cambiando, es un sistema dinámico que tiene nuevos desafíos y por lo tanto tiene que actualizar o su orgánica o sus focos, ¿no? Y por eso les quiero comentar un pequeño adelanto que nos dejó para que mañana nos vean en Futuro 360. El fallo de hoy día de la SEC, ¿por qué es importante? Primero porque es la primera identificación. Y es multifactor. Esa es la primera gran conclusión. Efectivamente, es multifactor y también tiene que hacerse cargo un poco de la historia, ¿cierto?, de los últimos años, del manejo del sector, de las decisiones que se han tomado, las tecnologías que se han incorporado. Y los incentivos que se han puesto a través de la política pública. Exactamente. Y las regulaciones que ponen los incentivos correctos para que tengamos un sistema efectivamente eléctrico que no falle ante las contingencias que, como yo te decía además antes, siempre van a ocurrir, siempre van a haber diferencias de demanda, de oferta. Mira, lo más interesante de esto que plantea Analía es que ya no estamos en la época de echarle la culpa a un solo empedrado. Hoy día vivimos en la época de múltiples empedrados porque nuestros problemas son complejos, nuestro sistema eléctrico es complejo y depende de muchos agentes que están coordinados a través del CEN. Por lo mismo, comprender bien la falla y entender que fueron múltiples los responsables y distribuir esa responsabilidad para generar una solución distribuida probablemente haga nuestro sistema mucho más resiliente que si buscamos a un solo culpable. Bien, es una investigación larga, por tanto, pero ya vemos que se está avanzando, que hay la formulación de estos primeros cargos y queda mucho. Y estaremos aquí. O sea, fanáticos. Espero tenerte aquí con toda la explicación, porque si no, no hubiéramos entendido ni la mitad. Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya saben ustedes que todos los detalles van a estar en Futuro